Por estar aquí, antes de presentar a Pedro, por decir un poco cómo va a ir el tema, cómo va el festival. El festival, bueno, estamos ya casi en el Ecuador, y os invitamos mañana a las 7:30. Vamos a tener aquí un concierto para la gente más pequeña, y luego, bueno, a las 10 de la noche vamos a tener también un concierto para gente más adulta, que vamos a tener la suerte de contar con nosotros con Jaime Lafuente y Jesús Ronda, que nos vienen desde Valladolid, bueno, para traer una música pícara, que bueno, seguro que nos van a hacer pasar un rato agradable. Luego, bueno, también deciros, el jueves se va a hacer una visita guiada por la dirección de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Politécnica a la finca, a 11 de la mañana. Vamos a quedar ahí en la puerta de la fundación y nos van a enseñar todos los laboratorios, bueno, sobre todo el trabajo que está haciendo la Universidad Politécnica. Y ya el jueves vamos a empezar con la parte quizás más fuerte del festival, que va a ser la Noche Folk. Vamos a contar, bueno, primero a las 10 de la noche, la Universidad Politécnica va a inaugurar allí una escultura. Bueno, por todos los años que tanto el grupo y la Universidad Politécnica han trabajado por el patrimonio. Y ya por la noche, bueno, vamos a traer a un grupo de Galicia, a Xavier Díez y la de Frida de Salitre, para que refresquen un poco también por Balear, aunque sabéis que allí hace fresquico y se puede estar. Y si tenemos aire, pues los mosquitos se nos van, como decíamos, ¿no? Y bueno, ya el sábado, como no, la vida al pastel con grupos de León, nos vienen desde Huesca, el grupo de La Palma, desde Una, que ya se harán las demostraciones folclóricas. Bueno, vamos a dar paso ya a la ponencia de esta noche. La parte quizás la guinda el tema para lo que está dedicado este año al festival. Sabéis que el grupo, bueno, de los 27 años siempre ha dado un toque de atención al patrimonio visto desde varias facetas. Creemos que si el año pasado es los cafés cantantes, otro año ha sido la palmera, otro año ha sido la mujer en el campo de Cartagena, pues tenemos creído conveniente, porque hay que dar un toque de atención al paisaje y al paisaje del campo de Cartagena, que no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta, pero se está perdiendo. Y qué mejor tener aquí a Pedro, director de ANSE, que nos acerque un poco a esa problemática, o a lo que a mucha gente nos estamos dando cuenta y quizás no queremos ver. Y bueno, desde aquí, desde el Grupo Folclórico de La Palma, desde la organización del festival, pues bueno, gracias por el trabajo que estáis haciendo. Yo creo, y bueno, soy consciente de que todos nos podemos dedicar a salvaguardar un tema. Ellos están salvaguardando o luchando, dando a conocer para que nos demos cuenta el patrimonio vegetal, el patrimonio animal. Nosotros nos ha tocado el patrimonio musical, otro patrimonio. Pero si juntamos todo ese patrimonio, por lo menos la identidad no va a perdurar. Y quizás nosotros también como personas vamos a perdurar. Gracias por aceptar esta invitación, Pedro, y bueno, la Casa de Folclore es tuya. Gracias. No sé si, buenas noches en primer lugar. No sé si se me va a escuchar yo, creo que sí, ¿verdad? Sí. Sonoridad buena, no hace falta que utilice el micrófono. Bueno, en primer lugar eso, aparte de daros las gracias, espero sí. Por favor, si puedes coger el micrófono. ¿Sí? Venga, porque algunos lo conocemos. También, sí. A ver. Por si me levanto no estoy en la mesa nada más. Decía que para mí también es un orgullo ver lo que estáis haciendo. Efectivamente, mucha gente, a veces tenemos muchas cosas en común. Yo creo que en esto de la conservación de las tradiciones, de los paisajes, paisanajes del territorio este nuestro, coincidimos en muchas cosas, pero por suerte o por desgracia no podemos estar todos en lo mismo. O sea que, en fin, agradeceros a vosotros también el trabajo que venís realizando y expresaros mi admiración por la ampliación de las instalaciones que habéis hecho y la forma y el gusto que habéis tenido en recuperar una vivienda tradicional y otra serie de usos, ¿no? En fin, pues paso directamente. Hemos tenido un pequeño inconveniente en uno de los dos documentos que íbamos a enseñar. Yo creo que lo van a solucionar, nos lo están grabando. Cuando me invitasteis a dar la charla,
estuvimos hablando, yo entendí que queríais que hiciéramos una mirada sobre los cambios en el paisaje del campo de Cartagena, y yo entendí el campo de Cartagena como algo muy amplio, no solo la planicie agrícola del campo de Cartagena, sino todo lo que es el campo de Cartagena, que es también el Mar Menor o su entorno, y desde luego los impactos que ese cambio en la economía, en el paisaje, en las actividades en general del campo de Cartagena, que se han experimentado especialmente a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado y principios del siglo XXI, han tenido sobre un territorio que, como digo, va más allá del puramente agrícola. He puesto esa foto para empezar, sabiendo que ya no se va a repetir. Esa foto es de un familiar mío que ha dejado de labrar con bestias, con mulas, y ya se ha hecho muy mayor, y hasta hace 4 o 5 años todavía seguía labrando con arado romano en el campillo de adentro, en la zona de la Zoía, otra parte de la agricultura tradicional del campo de Cartagena. Yo quería haber aprendido a hacerlo, pero ya se me ha pasado el tiempo, se ha pasado su tiempo y no llego. Y es un poco una imagen que a mí me gusta poner en el sentido ese de que uno tiene la sensación de que en muchos aspectos la tradición, el patrimonio familiar, la cultura, la historia agrícola y también, por ejemplo, el mundo de la pesca se nos va de las manos, se nos está yendo de las manos muy rápido. Pero bueno, a pesar de que muchas cosas se nos van, algunas sí que se van manteniendo, y quién sabe si terminaremos recuperando algunas otras. Bueno, una pincelada. Me imagino que todos conocéis lo que es ANSE. ANSE es una organización de defensa de la naturaleza fundamentalmente, que nace en 1973, es decir, no la fundo yo, sino otra gente, y que ha hecho un poquito de todo. Ha hecho trabajo, una labor de denuncia, que tal vez es la que más conocéis, por incumplimiento de la normativa ambiental, acciones de protesta y este tipo de cosas, pero que ha hecho otras muchas más que también iremos viendo a lo largo de la charla. Para hablar de agricultura en el campo de Cartagena, tal vez también es importante que tengamos alguna pincelada histórica. O sea, si hay una actividad humana que ha marcado la historia del campo de Cartagena, ha sido precisamente la agricultura. Y, por ejemplo, en la epigrafía funeraria de época romana, tan rica en la ciudad de Cartagena, imagino que todas y todos habéis visitado alguna vez el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena y el cementerio romano que hay en el interior del yacimiento y del museo. Hay lápidas funerarias, y hay una interesantísima, que es esta, en la que nos muestra, lo veis bien, ¿no? Los que estéis aquí lo veis menos. Veis una yunta, un arado romano tirado por bueyes, en ese caso no por mulas, sino por bueyes. Los romanos, otra cosa es que la lápida se hubiera construido lejos del campo de Cartagena, no hubiera sido importada, pero fijaos que ya en aquella época el campo estaba presente, tal vez con más orgullo que ahora. Seguramente mucha gente que ahora es del campo, cuando muere, lo último que quiere es que se haga referencia a que ha sido campesino o algo por el estilo, ¿no? Y es curioso que en época romana había gente que se sentía orgullosa de ser campesinos y encima lo ponían en las lápidas, ¿no? No solo el campo de Cartagena, sino en general en muchos lugares de la región de Murcia, en diversas planicies costeras, no solo en la región de Murcia, en algunas zonas de Alicante, de Almería, de la costa de Granada, la agricultura ha transformado enormemente los paisajes. Y la agricultura que se ha practicado especialmente en las últimas décadas ha transformado casi todo, no solo los paisajes, las estructuras sociales, la economía, muchas veces para bien, pero otras no tanto. Y sobre la huella ecológica de la agricultura conocemos algunas cosas, pero no otras, ¿no? Hay ciertas prácticas que en unos lugares son más frecuentes y en otras menos. Y en general la agricultura intensiva, superintensiva, la agricultura industrializada, en general es una fuente de gran consumo de recursos, en forma de agua, en forma de energía, de fertilizantes y cosas así, pero también es una generadora de impacto desde la atmósfera. Hay, por ejemplo, una quema de residuos agrícolas
en este caso no es el campo de Cartagena, es la planicie agrícola de Águilas, vista desde el mar. Fijaos qué hongo tan grande de emisiones como consecuencia de las quemas, fundamentalmente de residuos procedentes de invernadero, cultivo de tomate y pimiento fundamentalmente. Tiene algo de ello, no sé si ponerme en la mesa mejor, ¿verdad? ¿Lo pongo en la mesa? Porque si no vais a volver locos con el otro. A ver si hay suerte y desde aquí se oye mejor. Bueno, a ver, parece que parecido. Bueno, a ver si lo conseguimos. Decía que la agricultura y otras actividades ligadas a la agricultura depende de cómo se practique. Creo que llevamos por aquí el documento. Muchas gracias, te lo pincho. Gracias. Y bueno, la agricultura no viene sola, en muchos casos viene acompañada de otras prácticas históricas, como por ejemplo la ganadería, que han cambiado también mucho en las últimas décadas, ¿no? En su día, hace 50, 60 años o incluso menos, buena parte de la ganadería que se practicaba en el campo de Cartagena era en general, salvo la trashumante, mucho anterior, era en general de pocas cabezas de ganado, muy ligada a aprovechamientos familiares, más de subsistencia que de otra cosa. En los últimos años se ha reducido el número de ganaderías en general, pero se han agrupado. Las ganaderías son mucho más grandes en general, hay muchas más cabezas de ganado y una carga excesiva de ganadería en determinados lugares. Pues, por ejemplo, ahí veis a la entrada de una zona del campo de Cartagena, la Sierra de Cartagena, una cabaña ganadera de cerca de 1000 cabezas de ovejas puede generar problemas bastante serios. Tal vez alguno de los que estéis aquí seáis agricultores, bueno, sin duda algunos que nos conocemos sois agricultores, otros que no conozco seguramente también lo seréis. Y en los últimos años hay un comentario habitual cuando se habla de la transformación del campo de Cartagena, de que se critica excesivamente a la agricultura y no se critican otras cuestiones que han sido también fuentes importantes de degradación. En nuestro caso, simplemente para que comentemos alguna cosita, deciros que durante todo este tiempo hemos hecho absolutamente de todo y no nos hemos cortado a la hora de denunciar otras muchas actividades que degradan la naturaleza en general del campo de la Sierra de Cartagena o el litoral. Desde, por ejemplo, los vertidos de grandes empresas industriales que hicimos hace ya, esta foto no sé si tendrá 30 años, pero que por ejemplo repetimos hace apenas 2 meses, o desarrollamos unas actuaciones bastante importantes para denunciar grandes impactos ambientales en la Sierra de Cartagena que luego han terminado afectando al litoral mediterráneo o al interior del campo de Cartagena hacia el Mar Menor, como por ejemplo las actividades de la minería a cielo abierto. ¿Qué deciros del urbanismo? Sin la acción de denuncia de muchos desarrollos urbanísticos no tendríamos espacios naturales como por ejemplo todo el entorno del litoral de Caldanque, que también tenía por cierto algo de agricultura de secano. Estarían transformados, por ejemplo, como veis ahí, en un gran desarrollo urbanístico con su campo de golf, su puerto deportivo y sus urbanizaciones. Hemos intentado en la medida de lo posible que esos desarrollos no impactaran sobre otros paisajes muy importantes en el campo de Cartagena, como son las zonas forestales de la sierra litoral. Hemos intentado en la medida de lo posible que no crezcan esos desarrollos urbanísticos a costa de la conservación de espacios naturales, como por ejemplo las laderas del Monte La Ceniza dentro del Parque Natural del Galvante que miraba hacia la Bahía Formal, y desde luego hemos desarrollado una actividad bastante importante a lo largo de estos años contra actividades agrícolas en lugares donde entendíamos que debería de prevalecer la conservación de los valores naturales, de los paisajes, como por ejemplo lugares como Repollo, entre los Nietos y los Urrutias. Ahí veis la transformación de saladares y humedales que estaban siendo aterrados para ser cultivados y posteriormente urbanizados. Se paró en su día la transformación para agricultura intensiva, ahora es un espacio natural protegido y se evitó el desarrollo urbanístico. Ahí venía una gran marina deportiva y una gran urbanización. Y hemos denunciado durante bastantes años, cuando nadie era consciente y muchos no querían ver
los problemas de vertidos al Mar Menor, los vertidos de aguas residuales y vertidos también de la agricultura. Hemos denunciado, por ejemplo, los vertidos de las depuradoras de aguas residuales que funcionaban mal. Ahí veis una acción de protesta intentando taponar el vertido de la antigua depuradora de los Alcáceres, el canal de drenaje. Desde aquí se conducían al Mar Menor. Hemos hecho de todo, denuncias ante la Unión Europea, hemos hecho acciones de veíais un globo estático que en su día volamos por el Mar Menor, y hemos denunciado muchos casos durante años seguidos, por ejemplo, la existencia de ríos de contaminación, como sé que veis ahí. Estos eran los años en los que la Rambla de la Luz llevaba un caudal importantísimo, convertidos procedentes de la depuradora, pero también drenajes y del campo de Cartagena y vertidos de desaladoras. Eran los peores años en la situación del Mar Menor, y a nivel urbanístico hemos hecho de todo. Y otra de las cosas que hemos hecho es intentar siempre llegar a los sectores responsables en materia de todo esto, ¿no? de la transformación de los paisajes, de la afección a los espacios naturales, de la necesidad de recuperar espacios. Y por ejemplo, ahí tenéis unas imágenes de una de las ocasiones en las que, con la colaboración de otra organización internacional, el Fondo Mundial para la Naturaleza, trasladamos a las autoridades. Por ahí se ve la consejera de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma visitando el Mar Menor a bordo del velero ese. O también abajo veis una parte de los agricultores que también, quiero recordar que fue en el año 2006, quisieron venir con nosotros para conocer cuáles eran las consecuencias de la transformación de los vertidos, entre otros, de la agricultura, acumulados al campo de Cartagena. Y en toda esta serie de problemas, toda esta serie de incumplimientos de la normativa ambiental ha tenido consecuencias más allá de las fronteras del campo de Cartagena. ¿Y cuáles han sido parte de las consecuencias? En el caso del Mar Menor, me imagino que ya todos lo tenéis muy presente en la cabeza. Seguro que más de uno de vosotros tiene casa en el Mar Menor, seguro que muchos de vosotros han venido a pequeño en el Mar Menor, al mayor, a disfrutar con la familia, y sabe que lo que era una laguna en general de aguas bastante transparentes, en verano un poco menos, de aguas bastante salobres, se pasó hace unos años a una situación, yo me atrevería a decir, catastrófica. Fue la famosa sopa verde, un proceso de eutrofización masivo que entubió las aguas del Mar Menor y que tuvo como consecuencia que, por ejemplo, una parte muy importante de la vegetación sumergida en el Mar Menor muriese como consecuencia del aumento de la turbidez derivado de un proceso de eutrofización masivo tras diversas décadas, varias décadas de vertidos de todo tipo, ¿no? Esto generó una alarma muy importante. Durante varios años hemos trabajado en aportar información, por ejemplo, esos mapas que tenéis ahí, que bueno, igual no dicen mucho, son inventarios y caracterización de todo tipo de vertidos que han ocurrido sobre el Mar Menor. La agricultura ha generado vertidos, pero hay otros muchos, como decíamos, la minería, los puertos deportivos han generado problemas muy serios, pero desde nuestro punto de vista, en los últimos años, la huella de la agricultura, que no tenía por qué ser tan negativa si se hubiera gestionado de una forma distinta, ha sido posiblemente la mayor fuente de transformación del campo de Cartagena y una de las mayores fuentes de impacto. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque a pesar de las limitaciones que ahora veremos en la legislación sobre los regadíos y la agricultura superintensiva en el campo de Cartagena, en los últimos años se ha llegado a cultivar de manera, desde nuestro punto de vista, inadecuada, además de ilegal en algunos casos, hasta casi el último metro de terreno a orillas del Mar Menor. Esa foto que veis ahí, por ejemplo, es un cultivo de regadío en una zona sin derecho de agua, al sur del Mar Menor, junto a las urbanizaciones de Plata Honda. Y a pesar de lo que estaba ocurriendo, de lo que ha ocurrido fundamentalmente a principios del siglo XXI en el campo de Cartagena, a pesar de que en el año 2017
los datos sobre precipitaciones en general a nivel de toda España reflejaban que aproximadamente desde la mitad de la península hasta el sur, prácticamente todos los datos de precipitaciones eran los más secos de toda la historia en el campo de Cartagena. Estas fotos son de julio y de agosto del año 2017, a pesar de que en teoría el plan hidrológico de la cuenca del Segura prohibía la creación de nuevas superficies de regadío, nos estamos encontrando en uno de los momentos con mayor transformación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de modificación del paisaje que estaban ocurriendo. Esto que veis ahí es una roturación, veis que hay, no sé, 4 o 5 rotovatos, un par de bulldozers que ya han construido un gran embalse en una zona. Abajo a la izquierda veis una imagen distinta de otra zona. Esto es una zona en la pedanía de La Murta, municipio de Murcia, y también se veía una zona del municipio de Fuentealba en las proximidades de la Sierra de Carrascoy. Buena parte de las transformaciones que hemos seguido padeciendo en los últimos años en el campo de Cartagena se derivan de un gran engaño desde nuestro punto de vista, y es la creación de las grandes desaladoras financiadas con fondos de la Unión Europea, algunas de ellas dentro de espacios naturales protegidos, como por ejemplo la desaladora Valdebentisco, dentro del espacio protegido de la Muela Cabo Tiñoso, que han permitido, en lugar de cubrir los déficits estructurales que se decían, es decir, la falta de agua para los cultivos y los regadíos ya aprobados, los legales, los que tenían autorización de la Confederación Hidrográfica Segura, parte de estas infraestructuras, con nuevas subvenciones del Estado de la Unión Europea, se han terminado construyendo infraestructuras de distribución de agua, nuevos embalses, por ejemplo en los piedemontes de la Sierra de Carrascoy o de la Sierra de Altabama y Escalona, que han permitido que el agua generada en estos puntos, en lugar de ir principalmente a cubrir déficit en los regadíos ya aprobados, hayan servido fundamentalmente para crear nuevas superficies de regadío, en muchos casos sin autorización de la Confederación Hidrográfica. Por ejemplo, ese que veis ahí es una roturación en el año 2017 también, en este caso encima de un espacio natural protegido, la zona de especial protección para las aves de las sierras de Altabama y Escalona, una zona tradicionalmente dedicada al cultivo de cereal, de los que en su día cogieron la carretera hacia el puerto de San Pedro, hacia el interior de Murcia, hacia la Vega, desde San Javier. Tal vez recordaréis un mosaico de paisajes de cereal, donde llegaba a final de primavera, había grandes campos de cereal intercalados con manchas de pinar, con sotobosque, palmitos, lentiscos, coscojas incluso, formaba un mosaico que ahora en gran parte está ocupado por agricultura intensiva o de hortalizas, en algunos casos también cultivo de cítricos, ¿no? A veces hay otros efectos del mal manejo en general de cualquier actividad humana, en este caso la agricultura intensiva o superintensiva, y es que la transformación a grandes superficies, el cambio de las pendientes, la uniformidad de las superficies de cultivo, la eliminación de la vegetación de setos, la facilitación de la escorrentía en general hacia los canales que drenan hacia el Mar Menor, hacen que cuando se produce una lluvia torrencial no haya en general barreras físicas que impidan que ese agua termine yendo a cualquier lugar, ¿no? Y claro, el agua, como sabéis muy bien, arrastra todo lo que encuentra a su paso. Vivimos, creo yo, en una sociedad muy sucia, mucho más sucia de lo que pensamos. Si no fuera porque las administraciones nos limpian las calles continuamente, yo estoy convencido de que muchas de nuestras calles serían absolutamente insufribles. Y aquí tenéis una imagen, por ejemplo, de una riada. Esta no recuerdo si fue la riada, me parece que fue la de diciembre del año 2017, me parece que fue, y una imagen de una de las playas del Mar Menor. Lógicamente el Mar Menor no ha sido capaz de soportar todo lo que se le ha venido encima todos estos años, y de tener condiciones más o menos como las que veis ahí, pasó a tener esa situación que casi todo el mundo conoce, de eutrofización tan grave, que además ha tenido consecuencias económicas sobre mucha gente que tenía negocio en la ribera del Mar Menor y que ha sido consciente de las consecuencias de una mala gestión del medio ambiente. Desgraciadamente esto
ha venido acompañado también de muchas situaciones de degradación de otras actividades humanas que sí eran compatibles con la conservación. Por ejemplo, el abandono de actividades tradicionales como las salinas de marcha madre, ha venido acompañando a otras malas prácticas. Por ejemplo, el mal manejo de la costa, la limpieza masiva de arribazones de posidonia oceánica. Tal vez alguno de vosotros se pregunte, ¿y esto qué tiene que ver con el campo? Ahora lo veremos. La proliferación de grandes infraestructuras, uno de los elementos más importantes de modificación del paisaje general del campo de Cartagena, del litoral de Cartagena, han sido las grandes infraestructuras. ¿Recordáis cuántas autovías y autopistas había en la década de los 70 en el campo de Cartagena? Ninguna. ¿Habéis contado alguna vez cuántas autovías y autopistas tenemos ahora mismo en el campo de Cartagena? Contarlas en la cabeza. Esta es la última que está incompleta, la denominada autovía del Bancal. La superficie de terreno agrícola fértil que se han llevado por delante las grandes infraestructuras es impresionante. Impresionante, pero casi nadie se da cuenta de ello. No solo en el campo de Cartagena, sino también en la Vega del Segura. El crecimiento importantísimo de las poblaciones a costa de parte de los terrenos más fértiles de nuestra región se ha hecho con todo tipo de infraestructuras. El Aeropuerto Internacional de Murcia-Corbera, por ejemplo. También otra infraestructura que, junto a las 7 u 8 autovías y autopistas que se han construido en los últimos años en el campo de Cartagena, han ido comiendo y comiendo terreno. Ese terreno se le ha comido también a la agricultura. Nosotros nos hemos quejado durante algunos años que desde el mismo sector agrícola no se haya sido tan crítico con la destrucción de paisajes agrícolas y de terrenos fértiles con derechos de agua, como por ejemplo se ha sido contra la conservación de espacios naturales. Esa imagen que veis ahí es para nosotros uno de los grandes emblemas de la destrucción de paisajes agrícolas que podrían ser compatibles con la conservación de los recursos naturales. Es la urbanización de Nuevo Cartago, junto con la de Los Pollos. Son dos proyectos que el gobierno de Ramón Luis Valcárcel impulsó, sobre todo este. Estos terrenos están, como muchos de vosotros sabréis, embargados actualmente por dos bancos, el Banco de Sabadell y el Banco de Santander. Pero ese proceso de urbanización masiva en el campo de Cartagena se extendió por todos los rincones. El campo de Murcia, las privaciones del campo de Cartagena, tenía, creo que son 11 grandes proyectos urbanísticos, entre los de Polaris, Corbera, Gordesor y otros muchos. La mayor parte de ellos están embargados por bancos. Hay antiguos propietarios que están pagando IBI disparados y con amenazas de embargo de terrenos que han perdido. Fijaos que la mayor parte de ese gran desarrollo urbanístico, para alrededor de 8.000 viviendas, que quiso tener un campo de golf con un espacio natural protegido, pero que conseguimos para el tiempo, se hacía también a costa de una zona muy importante, quiero recordar, de alrededor de 130 a 140 hectáreas de terreno de planicie agrícola del campo de Cartagena muy fértil, que se retiraban, que se urbanizaban y que desde nuestro punto de vista, con prácticas de conservación del paisaje, hubiera sido una agricultura muy rentable. Ya en las estribaciones del campo de Cartagena también hemos tenido otras infraestructuras estos años que han causado un gran impacto, no están directamente en el campo de Cartagena, pero yo quería citarlas para que veáis que ante esto organizaciones como la nuestra no se han estado quietas. Esta es una de las mayores obras. En realidad, la mayor ampliación de un puerto industrial que se ha hecho en la historia de la región de Murcia de golpe es la ampliación de la dársena de Escombreras, que supuso la ganancia al mar, el aterramiento, el sepultamiento de alrededor de 50 hectáreas de fondos marinos, que estuvo a punto de llevarse consigo la mitad de la Escombrera, que iba a ser dinamitada para utilizarla de relleno para las dársenas portuarias, y que, por ejemplo, ha sido insuficiente porque no se han utilizado las infraestructuras, la superficie ganada del mar para parte de lo que se pretendía, y ahora se sigue queriendo crear un nuevo puerto más grande para mover contenedores supuestamente del sur de Asia, que van a generar supuestamente grandes beneficios y que afectarán también a una parte de nuestro litoral, una de las mejor conservadas. Desgraciadamente también estos años parte de los mayores impactos ambientales han empezado a materializarse. Estamos en unos 20-30 años, los últimos 20 o 30 años, en los que
La subida del nivel del mar asociada al aumento de la temperatura y al cambio climático, por ejemplo, y también infraestructuras costeras están haciendo retroceder la costa. Esa imagen que veis ahí ya no se puede contemplar. No sé si todos conocéis la playa de la Llaga, en el Parque Natural Salina Llanera de San Pedro del Pinatar. Esa era una torre de vigilancia de los bañistas, que antes estaba como 15 o 20 metros hacia el interior de la playa. Es decir, por delante de esa torre, a la izquierda de la torre, a la izquierda también, había 15 o 20 metros de playa. Y llegó un momento en que la playa se quedó por detrás de la torre, por detrás del vigilante. ¿Por qué? Pues porque en las últimas décadas se han perdido en algunas zonas 20, 30, 40 y hasta casi 50 metros en algunos puntos de anchura de playa, como consecuencia de los cambios en las corrientes por las olas costeras, la pérdida de aportes de arena desde el medio marino y la subida del nivel del mar. Eso no quita para que algunos de los paisajes del campo de Cartagena, tan malo es olvidarse del interior del campo de Cartagena, cuando se habla del campo de Cartagena, como olvidarnos de la costa del campo de Cartagena y de sus paisajes, y estos son paisajes del campo de Cartagena. Sin embargo, algunos poquitos retazos, igual que tenemos algunos retazos de paisaje rico en el campo de Cartagena que todavía se conservan, algunos retazos de naturaleza hemos mantenido hasta nuestros días con muchas amenazas. Algunos están entre la espada y la pared. La última playa con grandes superficies de arenales de la Manga está amenazada con un gran puerto deportivo, pero conseguimos pararla. Y como os decía, la regresión de la línea de costa es importantísima. Ahora veis que esto tiene una relación con el campo de Cartagena, por asombroso que parezca. Veis, los que conocéis la Manga, tal vez recordaréis que las playas en general antes eran más anchas. Esta es una foto tomada, me parece que en enero del 2018, me parece que la hice, desde el Monte Blanco. Después de un temporal de levante, a los 3 o 4 días del temporal de levante, fijaos que poca playa queda. Y esta es una imagen interior, imágenes interiores de la Manga, hacia el Mar Menor. Fijaos que aquí también, aunque las casas están protegidas con muretes para que el mar no se las lleve, fijaos por dónde va la línea de costa, luego veremos alguna otra imagen. Bueno, y las consecuencias del Mar Menor, desde luego, lo que hemos conocido en estos años y vamos a seguir conociendo estos años del Mar Menor, no son solo ni muchísimo menos una consecuencia de la agricultura, infraestructura como puertos deportivos y bañedos en electrorrubias que impiden el paso de la corriente de un lado a otro, producen situaciones de enfangamiento. No siempre eso es tan negativo para todo, hay animales que se aprovechan de ella, pero sí que han generado muchísimos gastos, muchísimas inversiones para mover arena de unos sitios a los otros, pero esto en general ha tenido muy poco resultado positivo y igual que han echado las arenas un año, a los pocos meses las arenas han desaparecido de esos sitios. Por asombroso que parezca, el mismo Mar Menor, el que recibe las aguas del campo de Cartagena, tiene una capacidad de erosión impresionante. Esa es una foto del Mar Menor con un viento del noroeste de fuerza 5, fuerza 6. ¿Vale? Fijaos qué oleaje. Si os hubiera puesto que esto es el Mediterráneo, pues lo que tenía que haber hecho. Igual alguno hubiera pensado que efectivamente, ¿no? Y esto es una foto de esa misma costa. Fijaos lo que está pasando con las playas, con un oleaje como ese tan pequeñito, el Mar Menor, que aparentemente genera tan poquito daño. Fijaos lo que es capaz de hacer, ¿no? Eso pasa en el Mar Menor, pero fijaos lo que pasa en el frente de la Manga con un temporal de signo opuesto, más o menos. Un temporal del noreste. Lo que veis ahí son mojones de dominio público, los que están en el agua. Veis que el agua entra en las parcelas sin construir de la Manga, que rompe paseos marítimos, accesos a la playa, lugares que se han gastado, no veo desde aquí, me va faltando, ya lo pasa. Pero aquí habla 200.000 euros de un proyecto de relleno, ¿vale?, de esta zona de recuperación de un paseo marítimo que se había ejecutado, pues yo no sé, el año, a 22 de marzo del 2015, ¿no? Bueno, pues 2 años después los temporales se lo han llevado por dentro. Y sin embargo seguimos haciendo malas prácticas como esta. Fijaos, esto es una playa en la que incluso en invierno se retiran miles de toneladas de arribazones de Posidonia oceanica, una planta submarina que forma
una pradera impresionante desde el Cabo de Palos hasta el sur de Alicante, que se saca de las playas, que cuesta mucho dinero sacarla de una flota de camiones, que si no se sacara generaría esas barreras que en parte protegen las playas de los temporales, que se pagan con dinero público y que están terminando en estos últimos años. ¿Dónde? ¿Sabéis dónde está esa foto? Estamos muy cerca de aquí. Eso está hecho un pozo estrecho. Perdón, la Puebla. No, sí, pozo estrecho. La proximidad de pozo estrecho. Veis que hay unas montañas enormes de Posidonia oceánica que se traen al campo de Cartagena, sobre todo para utilizarlas como cama del ganado. La Posidonia oceánica muerta, con arena, hay un gran porcentaje de arena en esos arribazones que puede estar de un 10, un 15, a un 20, un 30% del porcentaje que se utilizan en el campo de Cartagena para el ganado y luego para abono. Pues el estiércol que se saca de estos corrales, junto con todo el material procedente de las playas, se utiliza como abono del campo de Cartagena. Bueno, pero no todo es negativo en estos años, muchísimo menos. Estamos intentando hacer a muy diversos niveles muchas cosas. Voy a ir muy rápido ahora para que podamos ver unos planos de la evolución del paisaje del campo de Cartagena, que creo que son muy importantes. Pero hemos intentado hacer de todo a muy diversos niveles. Algunas cosas con agricultura, por ejemplo, eso que veis ahí es un pájaro que tal vez conozcáis pocos, un animal asociado en general a humedales abiertos, a lugares donde hay poca vegetación o hay vegetación de saladar, generalmente cerca de costas, pero también en saladar del interior. Se llama canastera, un pájaro insectívoro que desapareció de la región de Murcia, se extinguió y que hace unos años volvió intentando criar en el entorno del Mar Menor y que encontró al final el sitio más adecuado en un campo de cultivo de patatas. Al principio los nidos fueron destruidos por los agricultores porque no sabían que estaba ese pájaro ahí, no eran conscientes y ellos desarrollaron sus labores habituales. Y es, desde nuestro punto de vista, uno de los mejores ejemplos de compatibilidad de la agricultura, incluso la intensiva, la agricultura de regadío, con la conservación de una especie. Aquí empezamos a informar, al principio los agricultores, con el paso de los años el pájaro ha ido cambiando de sitio. Desde hace unos años está fundamentalmente en torno a unas poquitas fincas próximas a los alcázares, que gestionan, entre otros, Santiago, un agricultor que hay por aquí, que tenéis al lado de Vicente. Y es un ejemplo de colaboración en el que además no hay ningún intercambio económico de ningún tipo. No hay subvención a estar nunca a la vida de la comunidad autónoma y lo que hay es simplemente una actividad desinteresada. Voluntarios de ANSE localizan a los animales, cuando llegan de África, pasan el invierno en África, llegan en primavera, vemos dónde están. Una vez que se deciden por qué campo, normalmente campos completamente roturados después de la cosecha, para que no crezca hierba, en fin, de otra serie de cuestiones, preparar el campo para la siguiente labor, se deja despejado. A veces incluso ponen al principio alguna cosecha tardía, pero en general utilizan campos muy abiertos. Nosotros informamos a los agricultores de dónde están los animales y los agricultores, en la medida de lo posible, adaptan su cultivo para que estos animales consigan sacar las puestas y gracias a esa colaboración absolutamente desinteresada, desde hace no sé cuántos años, llevaremos 10, 12 años, Santiago, contigo, no sé, 6, 8 por lo menos, ¿verdad? 10 años en general y 5... 5 o 6 con los vuestros. Bueno, pues si digo alguna cosa, luego la corrijo, Santiago, no quede en evidencia, ¿no? No la cuenten muy. Bueno, más o menos sí, es lo que os estaba diciendo. Es curioso porque muchas veces los animales se alimentan en el entorno del Mar Menor, dentro de espacios protegidos, pero crían en un espacio para nada protegido, con agricultura intensiva, tractores moviéndose de un lado para otro. Y hemos hecho muchas pequeñas cosas. El año pasado colocamos una vallita para que los pollitos, cuando salgan, no se metan en una carretera para que no los atropellen los coches. Eso es un ejemplo. Otra de las cosas que venimos haciendo desde hace años, por ejemplo, es crear manchas de biodiversidad. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, metiendo vegetación autóctona. La mayor parte del campo de Cartagena ha perdido su vegetación natural. En su día el campo de Cartagena tenía que ser una extensión de maquia, o sea, una mezcla de arbustos, de lentiscos, de alaviernos, Uy, por cierto, me he dejado por ahí 2 tazas para entregar algún premio ahora. Ahora os hago alguna pregunta, ¿vale? Bueno, algo
Por ejemplo, eso que veis ahí es un seto de plantas autóctonas en la orilla de un cultivo. Ahora el seto sale por encima del vallado ese que tenéis ahí. El objetivo del seto es, por ejemplo, evitar que en una zona de agricultura ecológica llegue el producto fitosanitario de una finca cercana que utiliza, pues, por ejemplo, productos químicos para combatir las plagas, para que sirva de refugio a insectos, como por ejemplo las mariquillas o los chinches, que luego se alimentan de los pulgones, de las hortalizas o de los cítricos, para que, por ejemplo, se puedan reproducir pequeñas especies de aves insectívoras o pequeñas avispas que luego depredan a su vez sobre insectos perjudiciales a la agricultura. Hemos hecho muchos cursos de formación. Estamos haciendo experiencias de recuperación de especies depredadoras, como por ejemplo las pequeñas rapaces. Eso que veis ahí es una de las últimas actuaciones en una finca de agricultura ecológica cercana a San Javier, en la que el agricultor ha colocado, la finca creo que tiene 12-14 hectáreas, de una agricultura muy diversa, ha colocado un nidal, el que veis en ese depósito, para fernícaro, y en el interior, arriba a la derecha, veis que hemos colocado dentro de un antiguo transformador abandonado una caja para lechuzas. Y este año han estado los fernícaros aquí, pero no han llegado a pillar, esperamos que el año que viene lo consigan. Por ejemplo, en zonas muy intensivas, dentro y fuera de espacios naturales protegidos, estamos promoviendo la creación de kilómetros de setos. Creo que llevaremos ya más de 6 kilómetros de setos. Por ejemplo, ese que veis ahí está la entrada del Parque Natural de Calvante, junto a una finca de agricultura intensiva. No sé si llegáis a verlo bien. Ahí hemos utilizado especies como la sabina de Cartagena, el lentisco, el palmito, el alavierno, o por ejemplo a las lavandas. Hay especies de todo tipo, especies que generan flores, que tienen hasta 3 floraciones al año, en general especies que necesitan muy poquita agua. En algunos casos le ayudamos un poquito con gotero el primer año, pero en el segundo año ya se puede retirar el gotero y no hay que gastar nada de agua en esa vegetación. Hemos hecho cursos de formación, como decía, en el que hemos llevado a los agricultores al campo para que vean que se puede practicar la agricultura intensiva sin utilizar muchos productos químicos que, además de perjudicar al consumo humano, a las personas, también perjudican a la naturaleza, ¿no? O al revés, además de perjudicar a la naturaleza, perjudican a las personas, ¿no? Hemos desarrollado actuaciones para la recuperación de especies que antes prácticamente no había en el campo de Cartagena y que, en parte derivado de la agricultura, se han ido extendiendo. Por ejemplo, lo que veis ahí son búhos chicos rescatados de nidos por el aviso de agricultores del campo de Cartagena que se lo han encontrado en el suelo, que se han recuperado el Centro de Recuperación de Fauna y que luego hemos ido a las fincas y los hemos liberado con ellos. Algún caso también de carreteras. Santiago creo que lo hicimos una vez, ¿no? De pollitos que no hubo más remedio que meter los tractores, creo que sacamos los huevos, ¿no? No habían nacido los pollitos. Los incubamos y luego, en fin, estuvo chulo que los soltamos con ellos. Hemos dado otros pasos que aquí en el campo de Cartagena no hemos podido desarrollar porque no ha habido apoyo de las administraciones. Por ejemplo, esto que veis aquí es una finca que compramos con un agricultor, un gran agricultor de Elche, al que compramos una finca de 4 hectáreas. El campo de Elche, los Carrizales, un unidad de 1.200 hectáreas que se extiende entre el Parque Natural del Hondo y las Salinas de Santa Pola, tiene problemas muy graves de contaminación por nitrato, como el campo de Cartagena. Y allí lo que hicimos fue comprar una finca media y construimos una charca con vegetación autóctona. Ahí veis la charca, como la primera fase de la charca. El freático está muy cerca de superficie, como ocurre en el campo de Cartagena, y a través de un azarbe, aquí podría ser un canal de drenaje, hicimos una pequeña compuerta y derivamos el agua. El agua llega a estas balsas, plantamos vegetación autóctona, esto está ahora mismo hecho una selva, la vegetación autóctona depura el agua, sale por otro conducto y llega hasta la desembocadura del río Segura y el Mediterráneo, pero prácticamente sin nitratos. Eso hemos querido hacerlo aquí en una antigua depuradora, pero aunque lo intentamos, finalmente no fue posible, no conseguimos apoyo de las administraciones. Otras actividades relacionadas con la recuperación de los paisajes del campo de Cartagena, de otro tipo de paisajes. Por ejemplo, los que encontramos entre la sierra. Los paisajes agrícolas de la sierra de Cartagena no son tan extensos. Por ejemplo, uno de los proyectos para nosotros más emblemáticos es el que desarrollamos desde hace un año en la Rambla del Cañar. La Rambla del Cañar se llama así porque hay muchas cañas, pero hace unos pocos siglos no tenía caña. La caña es una especie que vino en la antigüedad
asociada a la agricultura precisamente, y que como consecuencia de las malas prácticas del mal manejo o el abandono de la agricultura intensiva, secano del campo de Cartagena, está invadiendo muchos campos, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo, por ejemplo, es un control mediante maquinaria de caña, en lugar de pegarle fuego, como se ha hecho en algunos sitios, con el riesgo de incendio que se supone. Hemos utilizado maquinaria, segándola. Aquí veis una imagen, por ejemplo, de un cañaveral muy espeso. Al fondo veis Peñas Blancas, que imagino que casi todos conoceréis. Es una agricultura distinta de subsistencia en un valle litoral que viene hacia el Mediterráneo, no hacia el Mar Menor. Hemos eliminado toda esa caña. Eso nos permite también acceder a un patrimonio etnográfico importantísimo que no se conoce. Por ejemplo, el Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena creo que solamente inventaría 2 norias de tiro, me parece, en todo el municipio. Bueno, solo en el rincón de Tallante y en el campo de Castillo, en la Rambla del Cañar, en una tarde llegamos a encontrar 19 norias de tiro. 19 norias, o restos de norias, en una sola tarde, acompañados de un paisano, Salvador Moreno. Esta es una de las que mejor se conserva en la Rambla del Cañar, y uno de los objetivos que tenemos es, en la medida de lo posible, además de favorecer prácticas agrícolas tradicionales como el cultivo secano, el arroz y todo lo demás, recuperar una parte del patrimonio etnográfico. En esta rambla, por cierto, está el único molino de agua que hay en el municipio de Cartagena, junto a la costa, y en la región de Murcia solo queda otro más, que es el molino de la rambla de... ¿cómo se llama? Bueno, yo me acuerdo de Náquilas, aguas arriba del municipio. O, por ejemplo, recuperar manchas de vegetación que mucha gente no conocía que existían, incluso gente de la misma Rambla del Cañar. Es una mancha de álamo blanco. El álamo blanco se asocia a lugares con mucha agua, a ríos y todo lo demás, y sin embargo, en el litoral de la región de Murcia tenemos pequeñas alamedas. Y, por ejemplo, esta estaba completamente rodeada de caña, y bueno, vamos a intentar en la medida posible que poco a poco se vaya recuperando. Ahí, por ejemplo, tenéis una imagen de una situación ya intermedia. La caña ya le va costando trabajo rebrotar. Muchos de los trabajos de conservación y recuperación del paisaje agrícola, requieren muchos años de trabajo. A veces consigues ayudas, casi todas las ayudas que nosotros tenemos vienen de fuera, y en la mayoría de los casos necesitan de la implicación de la gente del lugar. Si no hay agricultores que se implican para la conservación de la canastera, si todo depende de la administración, seguramente lo único que se va a hacer es advertir al agricultor que como haga ciertas prácticas lo van a denunciar, pero no se va a conseguir la implicación de la gente. Y aquí, por ejemplo, es una plantación popular de la gente de la zona, algunos vecinos y algunos otros que no son vecinos. Y lo mismo estamos intentando hacer en otros muchos sitios. Por ejemplo, ahí veis actuaciones de recuperación de humedales costeros. Esto es una zona que está machacada por actividades deportivas, vehículos todoterrenos, en la zona del Opollo, donde hemos cortado los caminos y hemos labrado. Hay gente que nos decía, pero el mundo al revés, un grupo ecologista que está haciendo un tractor y labrando en un espacio colectivo, que no se ha visto, ¿no? La verdad, ¿no? Me explicaron y tal, para cortar los caminos, y los tractores no son malos por sí, no sé, y los utilizamos más bueno. Esto ha ido muy bien, los caminos están cerrados, ya estamos quitando todas las mallas protectoras, mucha vegetación, algunas ha ido mal, pero en general ha ido muy bien. O, por ejemplo, esto que veis aquí, esto es un boquete de acacias, una especie exótica invasora, en una zona verde abandonada, en el Monte Blanco, en la Manga, en la que eliminamos toda la vegetación exótica, sacamos un camión entero de basura, neumáticos, hicimos una plantación de especies autóctonas. Algunas son especies que habían desaparecido y ya no teníamos la sabina de las dunas, el ejemplo de las dunas, habían desaparecido de la Manga. Esa es una imagen de hace unos poquitos años, fijaos qué cambio. Aquí promovemos que se cree en gran parte de unas poquitas hectáreas, se desclasifique una parte del suelo urbano, se indemnice si hace falta, igual que se hace una autovía, se paga mal, desgraciadamente casi siempre, sobre todo si no solo agrícola, pero se puede seguir pagando razonablemente bien, se desclasifica en suelo urbano y que se ganen también espacios para el uso público. Fijad lo que se puede hacer con un poquito de... Esos son terrenos en parte cubiertos por escombros, por ejemplo, o en los que los tractores del ayuntamiento pasaban continuamente y roturaban la vegetación. Fijaos en el cambio de imagen. Eso es en la zona norte de la Manga. Es una zona con restos de cascotes que se limpió,
y esa es la imagen posterior. Ya hemos recuperado toda la vegetación de duna, y hay una duna de 20 y tantos metros de anchura que va a proteger además a los edificios de la zona de Olés. Muy grandes tienen que ser los temporales, mucho tiene que subir el nivel del mar para que esa zona sea destruida por los temporales, por el mar. Todo esto lo hacemos con participación también, eliminamos flora exótica. Fijaos lo que se puede hacer. Eso es un resto de dunas en el que en algunas zonas hemos colocado empalizadas de caña. Las cañas de la rambla las podemos reutilizar para cosas como estas, no solo destruirlas, sino también reconvertirlas. Retenemos la arena, lógicamente quitamos la basura y recuperamos la vegetación que había desaparecido. Incluso hemos sido mucho más ambiciosos. Con esto quiero deciros que cuando algunos penséis que cuando se habla de que hay que restringir usos de la agricultura, no penséis que es que se está actuando contra el sector agrícola. También se pide que, por ejemplo, se eliminen zonas urbanas, incluso que se tiren abajo viviendas. Habíamos pedido que se tiren 125 viviendas en la banda para recuperar 12 kilómetros de costa. Y eso tiene que hacerlo el Estado, las administraciones, y con una indemnización adecuada. La gente tiene que cobrar una indemnización adecuada. Si eso lo hacemos, estaremos garantizando el turismo de sol y playa. Que no solo pensamos en soluciones para la agricultura. Por ejemplo, hay que recuperar paisajes de este tipo del campo de Cartagena, de la costa del campo de Cartagena, sin olvidar otras muchas cosas en las que nos gustaría trabajar, que hemos intentado, que no han terminado funcionando, que lo están haciendo otra gente, pero de las que somos también admiradores. Y simplemente que sepáis que los molinos del campo de Cartagena, por ejemplo, las Norvias y otro patrimonio etnográfico estarían entre ellos. Bueno, me habéis dicho que tenemos una hora más o menos, ¿no? Vale, pues ahora hace mucho calor, hacemos 10 minutos con la otra fase y terminamos. ¿Os parece bien? Bien, no estén muy cansados. Bueno, entre tanto, si queréis hacer alguna pregunta, como veáis. No sé si estoy demasiado datos o no. Y tampoco sé si era lo que esperabais. Pero bueno, yo creo que con esto lo vamos a complementar muy bien. A ver, no sale en la pantalla, a ver. No puedo cerrarlo. A ver. Me has dicho la tarjeta Charla Folklore, ¿verdad? ¿No? ¿Dónde estás? Lili. ¿Estás mirando por ahí? No se ha grabado. Ah, qué raro. No sabemos qué ha pasado con este siguiente. Bueno, me temo que nos vamos a perder. Por alguna circunstancia no se ha grabado. Pero bueno, los datos os los voy a decir igual, ¿de acuerdo? No se ha grabado ya el documento, no te preocupes. Ahora vamos a ver. Pues no sé qué pasa. Bien. Bueno, me temo que... Bueno, vamos a aprovechar este plano y de todas formas os comento. Los datos al menos los tenemos en la cabeza. Bueno, ahí veis, no va a ser lo mismo, pero bueno, os invito a que el que le apetezca, se quede con ganas, pueda consultar la página web de ANSE, que nuestra página web, pinchando en Google ANSE, burbuja, regadío, campo de Cartagena, tiene todo el informe entero. Entonces os voy a comentar simplemente este mapa, que se queda muy escaso, pero os comento.
Bueno, en el año 2018 creo, presentamos un informe sobre la evolución del regadío intensivo en el campo de Cartagena desde la llegada de las aguas del trasvase hasta la actualidad. Durante estos últimos años en los que se ha hablado tanto de la transformación del paisaje en el campo de Cartagena, en el que en general todo el mundo se ha olvidado de todo eso que hemos visto, las grandes infraestructuras, autovías, el crecimiento de las poblaciones y todo lo demás, y se ha centrado solo en la agricultura. También es cierto que en el caso de la agricultura se hablaba de cultivos ilegales, pero no se tenían datos, y sobre incremento de regadíos, pero tampoco se tenían datos, ¿no? Entonces, durante ese año llevamos a cabo un estudio que estuvo en parte financiado por una organización internacional, el Fondo Mundial para la Naturaleza, y lo que hicimos fue un estudio de la ortofotografía existente a lo largo de los últimos 30 años, y mediante esa fotografía aérea estuvimos viendo cómo ha ido evolucionando la agricultura intensiva en el campo de Cartagena hasta el año 2017, que era el último en el que había fotografías aéreas de calidad accesibles como para poder interpretarlas y compararlas con las que teníamos con anterioridad. Y luego desarrollamos un trabajo de campo, recorrimos el campo de Cartagena en el verano, que es cuando mejor se ve cuáles son las superficies que están siendo regadas, que no se puedan confundir con ciertos cultivos que se puedan practicar en invierno, en los que una pequeña ayuda de agua sea suficiente para sacarlos adelante. Y con eso tuvimos una imagen real que pudimos comparar con la cartografía oficial de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre las concesiones de agua en el campo de Cartagena, es decir, con un mapa de la administración del Estado y con ese estudio de la evolución mediante fotografía y el trabajo de campo, hicimos un análisis. Ese análisis y el estudio de la legislación, principalmente en la regulación de los regadíos, la legislación más importante son los planes hidrológicos de la cuenca hidrográfica del Segura. En este caso, el campo de Cartagena drena hacia el Mediterráneo, pero pertenece a la cuenca hidrográfica del Segura. Pudimos hacer una imagen, superponer toda esa evolución de cultivos y al final la conclusión más importante es que aproximadamente el 20% de la superficie de los regadíos del conjunto del campo de Cartagena, principalmente de las zonas altas del campo de Cartagena, cuando digo partes altas, fundamentalmente el municipio de Murcia, el municipio de Fuente Álamo, algunas zonas próximas al Mar Menor, sur del Mar Menor, por ejemplo, alguna zona próxima también al oeste del Mar Menor, conformaban una superficie de aproximadamente unas 6.000 hectáreas que estaban siendo cultivadas sin autorización. Y de esas 6.000 hectáreas, una parte importante, quiero recordar que alrededor de 4.000 y pico hectáreas estaban fuera de lo que se denominan las unidades de demanda agraria. Las unidades de demanda agraria es un gran plano. Imaginad, los que veis la foto esta del campo de Cartagena, una gran mancha que delimita una superficie agrícola sobre la que podría haber regadíos. Que esas superficies que no tienen autorización estén dentro de las denominadas ULAs quiere decir que podrían ser legalizables, pero no quiere decir que sean legales. Entre otras cosas, porque el plan hidrológico de la cuenca del Segura dice que no se puede aumentar de regadíos. Pero por desgracia también incluye una trampa que dice que salvo para aquellos casos en los que se demuestre que hay dotación de agua, las nuevas desaladoras podrían permitir con su agua la creación de nuevos cultivos de regadío. Es decir, se dice una cosa y se dice la contraria. No sé qué ha pasado ahí con el vídeo. Bueno, en síntesis, a lo largo de las últimas décadas, el campo de Cartagena ha visto cómo la superficie de regadío se ha ido incrementando de manera muy notable. Se procedió a la legalización de alrededor de entre 10 y 11.000 hectáreas que no estaban autorizadas
los primeros mapas de trasvase. Por ejemplo, al principio no se podía regar por encima de la cota 120, se dieron unas autorizaciones provisionales para cultivos principalmente temporales, que finalmente se levantó, esa prohibición se retiró y entonces se pasaba a poder cultivar, por ejemplo, arbolado, de regadío, aunque no era una autorización definitiva, todos esos regadíos se han terminado consolidando, y en general hemos visto un incremento espectacular de la superficie de regadío intensivo del campo de Cartagena, que ha ido a su vez generando un aumento de los vertidos de productos fitosanitarios y de fertilizantes principalmente al campo de Cartagena, que se ha asociado en momentos de falta de agua a una implantación muy importante de la tecnología de desalación, un control adecuado, y todo eso pues, ha terminado derivando en un incremento de la llegada de agua de drenaje por una parte y de desaladoras por el otro, que han tenido como consecuencia eso asociado a los vertidos, pero en gran medida eso ha tenido como consecuencia lo que le ha ido pasando al Mar Menor a lo largo de los últimos años. En este mapa había otra cosa muy importante en la transformación del paisaje que yo quería comentaros y que está teniendo y va a tener consecuencias importantes sobre la economía y la forma de vida de otras poblaciones del norte del Mar Menor, es el incremento de la superficie de invernadero, el cultivo de invernadero. El cultivo de invernadero casi todo el mundo lo asocia a la costa de Guía, a Ferrol, Nájera, Almería, cada vez se va extendiendo más hacia el interior, cada vez se va extendiendo más el litoral de Granada, por ejemplo, incluso en zonas por periodos muy abruptos, pero casi nadie lo asocia al campo de Cartagena. Es una pena que no tengamos los planos, pero veis las manchas esas verdes, que si viéramos cómo ha ido creciendo al final termina ocupando el campo de Cartagena, pues en la zona norte del campo de Cartagena, al norte de los Alcázares, San Javier y San Pedro, ahora mismo hay varios miles de hectáreas de superficie de invernadero ya. No recuerdo ahora mismo la cifra, no me tengo la cabeza, pero me parece que era en torno a cerca de las 4.000 hectáreas de superficie de invernadero. El crecimiento de la superficie de invernadero es impresionante, año tras año crecen y crecen y crecen. No hay prácticamente ninguna limitación al crecimiento del cultivo invernadero del campo de Cartagena, no hay ningún ayuntamiento que yo sepa que haya regulado la transformación del cultivo de invernadero. Y el hecho de que se concentre en esa zona especialmente para los cultivos de invernadero supone que, por ejemplo, cuando viene un tiempo comercial de 100 o 105 litros, que no es nada rara, cada 2 o 3 años en nuestra tierra, ese agua tiene que ir a otro sitio. Los que aquí viváis, que algunos vivís cerca de mí, por ejemplo, en zonas donde se ha urbanizado superficies amplias, en las que no hay terreno que se trague el agua en lluvia, sabéis que es muy fácil que se produzcan encharcamientos, el agua tiene que correr hacia algún sitio y no puede ir hacia dónde, ¿no? Después, ese crecimiento impresionante de la superficie de invernaderos en el campo de Cartagena, si sigue al ritmo actual, sin duda va a contribuir a que en los próximos años las inundaciones de poblaciones del norte del Mar Menor, como San Javier y los Alcázares, se incrementen. De imaginar una superficie de 3.000 hectáreas son, por ejemplo, 6.000 campos de fútbol. Imaginad que de pronto 6.000 campos de fútbol dejan de tragarse el agua de lluvia. 100 litros sobre 6.000 campos de fútbol tienen que irse a algún lado. En este informe que podéis consultar por internet, por ejemplo, teníamos otro conjunto de casos de transformación del paisaje del campo de Cartagena que son muy significativos. Hay muchas ramblas del campo de Cartagena que han sido transformadas, muchas han sido ocupadas. Teníamos ejemplos, por ejemplo, una finca de 50 hectáreas de invernaderos sin derecho a agua en la zona de los Martínez, que había cerrado en 2/3 partes el cauce de la Rambla, en la parte alta de una Rambla que drena hacia el campo de Cartagena, que termina inundando cultivos de otro vecino, otro agricultor próximo, o por ejemplo de los Pacheco, porque al final el agua por algún sitio tiene que salir. O por ejemplo, los canales de drenaje del campo de Cartagena prácticamente ya no existen. Había una red de canales, o se quiso hacer una red de canales asociada a cierta zona de cultivos intensivos para que el agua no se acumulara, especialmente en algunas zonas, de manera que permitiera que se pudiera cultivar, porque si el agua está muy alta, al final las plantas se mueren, y sin embargo muchos de ellos han sido ocupados. Por ejemplo, en el informe podéis ver
casos de pantanos, embalses construidos en antiguos canales, caminos hechos sobre los canales, no existen hombreras ocupando los canales, pallados de fincas sobre los canales, no existe ya la infraestructura, no se iba a crear del todo, pero la mayor parte de lo que había terminó ocupado por muy diversas infraestructuras, por carreteras, cosas así. Y lo peor es que, y termino con esto, desde nuestro punto de vista no hay visos de que esa forma de entender el campo de Cartagena vaya a cambiar. Hace poquito, por ejemplo, se tramitaba en un sitio que conoceréis muy bien, hay una finca que ha sido comprada por una empresa agrícola, la finca de Los Pollos, que fue adquirida en su día por un banco, la Pucha, para hacer el desarrollo urbanístico de Los Pollos. Después de que consiguieran ocupar en los tribunales el proyecto urbanístico, se tramitaron dos, luego Cartago y Los Pollos. Los Pollos lo compró la Caja de Ahorros del País Vasco, Pucha, y luego Cartago lo compró una empresa inmobiliaria en la que participaban acá, pero con préstamos también de bancos como el Santander. Pues esa finca al final no salió el proyecto urbanístico, no salió para adelante, lo compró la empresa agrícola y ha tramitado una petición de 130 hectáreas de invernadero. O sea, cuando llegues al monasterio de San Ginés de la Jara, imaginad que vais por la autovía y justo al pasar el monasterio de San Ginés de la Jara, ahí hay una petición de 130 hectáreas de invernadero. ¿Vale? Al final está denegada, no sé si hay interpuesto un recurso contencioso administrativo por parte de la empresa y afortunadamente, como se anuló el Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena, tenemos el vigente el Plan General del 87. El Plan General del 87 califica el sur del Mar Menor como un nodo estable de protección del paisaje del Mar Menor. Y en base a eso, los términos municipales han podido denegar la autorización. Pero si no, ahora mismo, seguro que ya tendríamos autorización, imaginar, para que toda aquella superficie agrícola tuviera directa bajo plástico. El gran problema es que, aunque en los últimos 2 años se ha intentado avanzar bastante en integrar ciertas actividades económicas con en general los impactos que se producían en el Mar Menor, en realidad no se ha asumido que la conservación del paisaje va mucho más allá de unas pocas medidas enfocadas al Mar Menor, y hay muchas medidas que deben enfocarse para el conjunto del campo de Cartagena, que desde mi punto de vista no tiene más mínimo interés a nivel político y gran parte social a la hora de llegar a conservar esos paisajes. Y ahí termino desde el punto de vista, tal vez la actividad económica que puede ser más compatible con precisamente la agricultura. Lo que pasa es que hay muchos tipos de agricultura y hay muchas formas de manejar los mismos tipos de agricultura. El gran reto del campo de Cartagena, campo de Cartagena y del Mar Menor, es que seamos capaces, entre todos, de asumir que se han acabado todos los plazos, de que esto no puede seguir así, de que aunque se ha avanzado un poquito en algunas cosas, la mayor parte que sigue pendiente está por hacer, pero que tenemos una gran oportunidad. Es una tierra muy agradecida, he visto los resultados de unas pequeñas actuaciones consiguen unos resultados realmente maravillosos. Y por ejemplo, resultados contestados. Una casa o desde fuera, algo el negocio que tenía del campo de Cartagena. Seguro que tratado con cariño, un paisaje tratado con cariño puede ser productivo, a veces renunciando un poco, renunciando tal vez no tanto cultivo de invernadero, y sí en cultivo intensivo, con menos regadío tal vez, con cierta estética, con setos, cediendo una parte de la superficie para otros usos, menos grandes infraestructuras, menos autopistas, menos crecimiento. En fin, fijaros, núcleos urbanos como este, la de huecos que tienen, cuando veníamos por aquí hemos visto, hemos dado una vuelta para aparcar el coche en la urbanización y hemos visto que casi toda esta urbanización está reventada. O sea, que los planes generales hablan de aumentar los núcleos rurales en todas partes y en general cualquier núcleo rural que nos aproximemos tiene montones de viviendas vacías. Se dice que la gente del pueblo tiene derecho a vivir donde han vivido sus padres, porque la gente del pueblo no quiere vivir donde han vivido sus padres. Y en cualquier caso tienen casas vacías a patadas. Igual lo que hay que hacer es facilitar que se restauren las casas con cierta estética, rebajando, por ejemplo, las tasas de edificio municipal, incentivando otra serie de cosas. A veces no es meter dinero en las administraciones, a veces es simplemente tener un poco de sentido común, aprender
de otras regiones, de los sitios, de los territorios donde están trabajando eso y donde nos demuestran que a poco que nos esforcemos podemos conseguir el cambio. Bueno, perdonad que me haya tenido la última. Muchas gracias y... No vengo del campo de Cartagena. Os había dicho que, bueno, una de las formas que tenemos de financiarnos, muy poca financiación llega por ahí, pero es por ejemplo hacer propaganda y cosas de ese tipo. Bueno, en este caso, como esta se hizo excepcionalmente con una subvención, yo me había traído dos, para que me ayudarais, va a ser inmediato porque lo conocéis muchos de vosotros muy bien. Algunas huellas, algunos elementos de, por ejemplo, de la toponimia del campo de Cartagena que nos recuerden que nuestro paisaje ha sido intensamente transformado, que ya no es lo que era, pero que sin embargo tuvo un tiempo que sí que era distinto. Y observamos sus nombres. ¿Os suena algún nombre que nos indique que el campo de Cartagena no era antes como es ahora? De plantas, de animales. El lentiscar. El lentiscar. ¿Qué es el lentiscar? Una planta que se utilizaba para sacar... ¿Dónde está el lentiscar? Poco queda ya. ¿Eh? Poco queda. Pero bueno, hay dos lentiscares. Bueno, te mereces una caja. El primero. Solo llevo dos, me parece. Bueno, el lentiscar, efectivamente, o por ejemplo, Valdelentisco. La rambla de Valdelentisco, si ahora uno encuentra ya muy poquito el lentisco, ¿no? Pero en su día hubo una enorme cantidad de lentiscos. Bueno, ¿a alguien le suena algún otro nombre? Sabinar. Qué rápido, ¿lo habéis visto? Bueno, como ya no me quedan más tazas, me queda una de las carreteras, pero esa es mía, no la puedo dar. Ah, es esta. Bueno, hay muchos nombres. ¿Os suena alguno más? La Peña del Ávila, ¿no? ¿Alguno más? ¿Sabéis dónde está el Cabo Falcón? En Cabo Tiñoso. El campo de Cartagena, bueno, el campo de Cartagena. Cabo Falcón, se llama así. Además, fijaos de dónde, un nombre que no es medio castellano, medio no castellano. Bueno, hay en la toponimia muchos lugares que nos indican eso. La Loma de las Carrascas, la Rambla del Cañar. Yo creo que la Rambla del Cañar se debe llamar la Rambla de las Carrascas o del Carrascal o de Peña Blanca, ¿no? Pero históricamente aquello ha sido la Loma de las Carrascas. Hay documentos del siglo XV y XVI que nos hablan de la Loma de las Carrascas porque allí nos queda precisamente la mejor mancha de encinar de todas las sierras litorales de la región de Murcia, ¿vale? En fin, hay nombres ya más próximos, por ejemplo, de animales que mucha gente desconoce que existieron. ¿Os suena la isla de la Cueva de Lobos? No está aquí, está en Mazarrón. ¿Por qué se llamaría esa la isla Cueva de los Lobos? Por la foca monje. Por la foca monje, por el lobo marino. Desapareció en los años 40, aproximadamente se mataron las últimas. Algunas, por cierto, se mataron en el Gorguel, junto a la Bahía Pormán. Fijaos quién le iba a decir a la Bahía Pormán que no solo se iba a quedar sin foca, sino que se iba a quedar sin bahía. Y ahora tenemos que, entre todos, con 50 o 60 millones de euros de dinero público, recuperarla. ¿Cuánto llevaremos metido en el Mar Menor? Es lo que todavía nos queda. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, algún pero, alguna crítica. Aprovechar. Vicente. Yo tenía que hacer delante, que no tengo más remedio. Bueno, pues nada, tú anda. Yo ahora me defiendo si puedo. Has hecho una exposición que me ha parecido muy brillante. Lo que pasa es que con alguna imprecisión. A ver. Hay una situación a la que ha hecho referencia con el tema de los invernaderos que no puedo compartir contigo porque no es tal y como lo has planteado. O sea, el agua precisamente que genera esos problemas en los caracteres no es la que como consecuencia tiran los invernaderos cuando llueve, porque el agua que llueve encima de un invernadero se recoge total y absolutamente toda por los agricultores y es algo que está palpable para poder visitar cualquier invernadero de los que hay en la zona. Con la escasez de agua que hay, agua buena de lluvia, el agricultor lo primero que hace es el envase para gestionar el agua y después construye el invernadero. No has hecho referencia tampoco al esfuerzo que se está haciendo desde el sector agrícola
haciendo para que la laguna del Mar Menor pues pueda compatibilizarse perfectamente desde un punto de vista sostenible la actividad agrícola con la actividad o con la conservación del Mar Menor. Y eso es una evidencia que tengo que resaltar porque es una realidad. La agricultura que se está haciendo hoy no es la que se estaba haciendo hace 15 años, ni muchísimo menos, aunque parezca lo contrario. Hoy la utilización del agua es algo, vamos, que se cuenta gota a gota, porque los cultivos, todos los cultivos tienen riego por goteo, además utilizando una tecnología de precisión para saber el volumen de agua que tienes que echar, el volumen de abonado, el que necesita la planta, en fin, una serie de cuestiones que evidentemente pues, que tampoco tienes por qué conocer, pero que sí es bueno que se sepa a gente que no está muy relacionada con el sector, que el sector está trabajando y que está haciendo, bueno, considero que los deberes, entre otras cosas, porque el tema medioambiental es algo que llevamos innato los agricultores en nuestros genes, ¿entiendes? Porque hemos estado conviviendo con el medio ambiente desde el principio. Muy bien. Comparto con Vicente el último sobre la agricultura ecológica. Yo soy productor de agricultura ecológica también y sabemos, no da tiempo en toda la charla a explicarlo todo. En el campo de Cartagena ha aumentado mucho la superficie en agricultura ecológica, pero una cosa no quita la otra. Es decir, que hayamos recibido lo que hemos recibido y que haya superficie de cultivo ilegal, es cierto que sucede también con unos cambios importantísimos para bien de la agricultura intensiva, que bueno, algunos comentamos por encima. Ahora no comparto para nada lo que has dicho de los invernaderos. Estaré encantado en ir contigo a recorrer superficie de invernadero y plasmamos sobre un plano todas esas superficies. Vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer. No son los datos que nosotros tenemos. ¿Sabes por qué? Porque es que ocurre una cosa. Entonces, Vicente, en todo caso, eso, suponiendo que existiera, que insisto, nuestros datos no son esos, vamos a comprobarlo contigo. Ya verás como, al igual que los regadíos ilegales, no era exactamente como se decía, por la otra parte, por la vuestra, eso no impide que el cambio del paisaje es impresionante. ¿Vale? Incluso si se alcanzara, imagínate que si no se hace ahora, se alcanzara en el futuro esa situación ideal, que todas las aguas se aprovecharan, si eso se hiciera, que no se hace, aún así, desde mi punto de vista, no sería aceptable que el campo de Cartagena terminara cubierto por el terreno. Entonces, bueno, pero eso es otra historia. Quisiera hacerte una pregunta, porque evidentemente ya tengo mis años, concretamente 65, he visto una gran transformación en el campo de Cartagena, enorme, lo que era un campo de agricultura tradicional ya prácticamente no existe. Han habido muchísimo cultivo de secano que ha desaparecido. Soy consciente que mucha parte de ese terreno de secano que se ha transformado en regadío se ha hecho de una forma ilegal. Y hay también una pregunta muy clara que quería hacerte. Antiguamente los campos, en el campo de Cartagena, se aterrazaban, habían cambios de nivel por sus correspondientes motas, porque lo que buscaba sobre todo el agricultor era que cuando lloviera el agua quedara retenida en el suelo. Esos cambios de nivel han desaparecido, esas motas han desaparecido. Ahora es una superficie continua donde no hay ningún escalón y donde las aguas torrenciales corren en tropel arrastrando la tierra y arrastrando todo hasta llegar al sendero, al Mar Menor. La colmatación del Mar Menor es enorme y he visto playas que se han perdido, llenas de cañas, de lodo, de todo. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto piensas tú que esa transformación de una agricultura tradicional aterrazada a una agricultura industrial
con superficies completamente planas, a nivel, con sentido del agua hacia el Mar Menor, donde incluso se labra en el mismo sentido del desnivel, incluso desaconsejando las normativas de protección del Mar Menor aprobadas por la Asamblea Nacional. ¿Hasta qué punto esa transformación está cambiando de forma irreversible el Mar Menor y todo nuestro medio ambiente? Bueno, no es que lo diga yo, ya lo dice otra mucha gente, cada vez hay más informes sobre la contribución, esa transformación de la agricultura industrial en gran medida ha supuesto para el Mar Menor, pero que no hay duda, casi que da igual lo que yo diga, pero es evidente que la multiplicación de los efectos negativos de los últimos años se debe precisamente en parte a que muchas de las nuevas superficies de regadío se han cultivado eliminando, por ejemplo, esas barreras, esa exposición de los cultivos, esa pendiente, sobre todo el sur del Mar Menor, especialmente el sur del Mar Menor, se han eliminado prácticamente todas esas terrazas que facilitaban esa forma de cultivo. Muchas de ellas se llevan a cabo por empresas que son arrendadoras de terrenos, parte de los terrenos son de inmobiliarias, parte de los terrenos son de bancos, parte de los terrenos son de grandes propietarios y en general muchas de las empresas que ejercen esa actividad lo último que les preocupa es conservar un suelo vivo como tal, porque la agricultura industrial subsana las deficiencias de minerales en el suelo o de estructura aportando energía en forma de abonos y otras muchas cosas, y sin duda en los últimos años, desde nuestro punto de vista de muchos informes, ese tipo de agricultura ha contribuido enormemente, aunque pueda estar cambiando en algunas zonas desde mi punto de vista a un ritmo todavía excesivamente lento, ha contribuido sin duda a lo que ha ocurrido. Y de hecho, una denuncia de ANSE en el año, quiero recordar, que en 1999 fue la que obligó a la administración regional a declarar el campo de Cartagena como zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrícola. En el año 90 y pico la comunidad autónoma publica un decreto en el que dice que no se puede, en aplicación a la directiva europea que obliga a reconocer la contaminación cuando existe por nitratos de origen agrícola y cuando existe por aguas residuales urbanas de una zona determinada, porque los datos disponibles en el campo de Cartagena y en otros puntos de la región de Murcia no demuestran que haya ningún sitio contaminado por nitratos. En aquella época, la mayor parte de las provincias agrícolas de agricultura intensiva de la región de Murcia estaban contaminadas por nitratos. La provincia de Mazarrón, la provincia de Águilas, el Valle Guadalentino, el Valle del Segura y el campo de Cartagena estaban contaminados. Les pusimos una queja, adjuntamos datos de análisis de aguas de pozo del campo de Cartagena y con esa queja la Unión Europea obligó a la comunidad autónoma de la región de Murcia a reconocer que el campo de Cartagena estaba contaminado con nitratos de origen agrícola. Esto está reconocido hace ya alrededor de 20 años por la comunidad autónoma porque no tuvo más remedio. Y la comunidad autónoma aprobó luego distintas normativas para aplicar medidas para ir reduciendo progresivamente la contaminación por nitratos de origen agrícola. La contaminación no solo no ha ido disminuyendo, sino que ha ido aumentando, tanto en concentración, no en todos los sitios igual, pero en líneas generales ha ido aumentando, y en superficie. Se ha ido extendiendo a otros lugares del interior del campo de Cartagena, pero también al Valle de Guadalentí. Hace unos días se publica en el boletín de la Oficial de la Región de Murcia la creación de reconocimiento, la declaración de nuevas zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrícola. Por ejemplo, la provincia de Águilas, lugares del interior o prelitoral de la región de Murcia, y creo que se amplía la superficie contaminada del campo de Cartagena, porque los regadíos han aumentado notablemente la superficie, mucho más allá de lo que había autorizado. Y si no se pone remedio, a pesar de esa normativa que comentaba, desde mi punto de vista, que es el mío, lo lógico es que en los próximos años se siga extendiendo la contaminación por nitratos a otros puntos, incluso disminuyendo un poquito si se realizan otras prácticas bien en algunos otros sitios. Pero en general, el problema es que parte de esas medidas
no se están implementando adecuadamente o en algunos casos son muy lentas. Y sobre todo, la contaminación acumulada en el agua del subsuelo es tan grande que hasta que no se apliquen una serie de medidas que son muy costosas en la mayoría de los casos y que requieren de trámites ambientales muy largos y poner de acuerdo a muchas administraciones y una serie de cuestiones, pues eso va a seguir ahí y ese agua en parte también llega al Mar Menor a través del subsuelo y a través del subsuelo pues contribuye a que en determinadas situaciones, con temperaturas muy altas, con llegada encima de aguas o riadas de muchos de esos campos, depende de qué época del año, pues hagan que la recuperación del Mar Menor como mínimo vaya a ser más lenta de lo que pudiera ser en otras condiciones. Y lo ha demostrado. Se ha querido vender muy rápido la recuperación del Mar Menor, fijaos lo que ha pasado en 2 años. Recuerdo un viaje a Bruselas, Vicente creo que no venía, pero venía, no sé si era el secretario de COA, puede ser, secretario de COA. Recuerdo una conversación en la Gran Place de Bruselas y nos quedamos, el patrón mayor de la conferencia de San Pedro, el secretario general de COA y yo, nos quedamos un buen rato allí hablando de lo que podía pasar y cómo podía cambiar el Mar Menor. Y recuerdo muy bien, lo comentaba con Jesús, si se tomaran las medidas, en 2 o 3 años, el Mar Menor puede cambiar muy rápido. Lo que pasa es que una cosa es que cambie y otra cosa es que se mantenga. Si no llueve, si no entran miles y miles y miles de toneladas de abonos, de arcillas, de materiales procedentes del campo de Cartagena, con una riada, si las temperaturas no son demasiado altas, si dejan de llegar los vertidos de las salmueras y se construye alguna infraestructura, igual en poco tiempo empezamos a ver cambios. Pero efectivamente hemos empezado a ver algunos cambios, pero gran parte de las cosas que había que hacer no han hecho. Entonces, en cuanto se ha repetido una situación similar a la de entonces, llega una riada del tiempo, una primavera excepcionalmente lluviosa, con los campos en plena producción, con la temperatura del agua y de la atmósfera subiendo, y de pronto, ¡pum!, otra vez la sopa verde, distinta a aquella, aparentemente menor, no sabemos qué va a pasar, nadie se atreve a decir con seguridad qué puede pasar. Han llegado los fangos otra vez a los días, quitan los fangos y a la semana vuelven otra vez los fangos. Es un tema complejo. La naturaleza a veces tiene una capacidad de recuperación increíble, como el cuerpo humano. A veces nos hace una operación de esas de vida a muerte y decimos, coño, que seguimos vivos. Y a la naturaleza a veces le pasa lo mismo. Pero como no te mediques o tomes otras soluciones, como sigas fumando y bebiendo como un cosaco, da igual lo que te hagan, que al final te vas a dar eso al otro lado. Sí. Pedro, ¿qué tanto por ciento puedes entender tú que tiene la responsabilidad del cambio del paisaje y todo lo que está viniendo alrededor de eso? Ya, el cambio del paisaje no son 6.000 hectáreas de invernaderos, de los que se sigan construyendo. El cambio del paisaje son cientos y cientos de hectáreas de urbanizaciones y campos de golf con un déficit de agua desde el 80 que se han construido hace 15 años. Esos cambios de paisaje. El cambio del paisaje son polígonos industriales donde más barato hemos comprado la tierra y luego la hemos urbanizado para llevarnos la mayor parte, sellando toda esa tierra para que no se chupe agua y baje hacia el Mar Menor, hecha una descosía. Y aquí, desde luego, hay un actor que es la ordenación territorial por parte de nuestra comunidad autónoma que ha dejado muchísimo que desear. No sé qué opinas tú, qué porcentaje puede tener esa ley de ordenación territorial que debe de exigir el cumplimiento a la comunidad autónoma en cuanto a haber mirado para otro lado, porque claro, se puede hacer un polígono industrial en Marsica, donde usted quiera, pero para recoger el agua... Sí. Bueno, sí he comentado antes el tema de las urbanizaciones. Lo que pasa es que en una hora, si os digo más cosas, me iba a tirar una silla con razón. Pero si hay algo que no ha habido en los últimos 40 o 50 años en general en el campo de Cartagena, los distintos municipios, es ordenación del territorio en general. Y lo digo con datos. El municipio de Cartagena, creo que en el plan general del 87 tiene como 130 modificaciones del plan general. Y creo que ninguna a favor de la conservación. O por ejemplo, transformar un suelo urbano en un suelo agrícola o de protección ambiental. En general,
casi en exclusiva son todo modificaciones para desarrollos urbanísticos, polígonos industriales y todo lo demás. Y digo que no ha habido ordenación porque además de ser muchas modificaciones, esas modificaciones se deben en general a caprichos o iniciativas particulares y no a necesidades en general muy reconocidas por la población. Yo que sé, un pueblo que realmente la población estaba aumentando y necesitaba crecer un poco y al final pues se aprueba que alrededor del pueblo se construya un grupo de viviendas de promoción oficial, ¿no? En general todo eso se ha hecho sobre suelo urbano que ya está aprobado. Lo que más ha dominado son polígonos industriales, nuevas urbanizaciones y cosas de este tipo. Luego, por eso hablamos del campo de Cartagena, como podemos hablar, o sea, municipio de Cartagena, como podemos hablar de San Javier. Hay municipios que no tienen todavía planes generales municipales de ordenación, que tienen normas subsidiarias, que llevan años tramitándolo. El Ayuntamiento de Cartagena, que es el más grande de donde está La Palma, por ejemplo, en el avance del plan general multiplicaba los suelos urbanizables por casi el doble de superficie. El último avance del Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena prevé unas ampliaciones de los suelos urbanos todavía impresionantes. O por ejemplo suelos industriales. Para que os hagáis una idea, desde el polígono de Los Camachos hasta el Algar se aprueba un polígono industrial que ocuparía una superficie entre 800 y 1000 hectáreas. O sea, alrededor de la autovía, todo lo que queda de suelo agrícola, ahora mismo, parte legal, parte de agricultura ilegal, se podría llenar de naves industriales. Es una locura, es un nudo de comunicación que viene de La Manga, de Murcia, todo lo demás. En general, el crecimiento obedece al capricho empresarial de particulares y generalmente no a una planificación técnica de consenso social, por ejemplo, y cosas de este tipo. Las infraestructuras. Hemos pasado de tener una autovía a tener todo lleno de autovías y de autopistas. De un campo de golf de la Manga Club que pasó a 3 a tener campos de golf, no sé ahora mismo cuántos hay en campo de Cartagena, pero son 14 o 15, y la mayor parte de las urbanizaciones están sin vender. O la más emblemática está en proceso de venta, lleva años intentando venderse. La Manga Club lleva varios años intentando venderse, la compró un grupo catalán, Medgroup, y está a la venta desde hace años, ¿no? Y así, bueno, pues así casi todo, ¿no? Entonces cuando se habla de desarrollo y esta serie de cosas y desarrollo sostenible, pues normalmente no se suele pensar en una planificación. O sea, la única planificación que ha habido es una planificación enfocada a desmantelar la poca planificación que había y a facilitar un desarrollo urbanístico descomunal. Por ejemplo, en la autovía, la zona sur del Mar Menor, las directrices de ordenación del litoral de la región de Murcia no dicen que no se urbanice, sino que dicen que las construcciones que se puedan desarrollar no deben de impedir que se vea la lámina de agua. Eso lo tenéis en las directrices de ordenación del litoral, que han sido modificadas, por ejemplo, para permitir aumentar la edificabilidad si se hacen promociones hoteleras. Se ha aprobado también en la ley de aceleración de medidas empresariales, ¿no? Y recalificaciones de suelo, aparte de las que os he dicho, hay más que no se han terminado de tramitar. Todo el sur del Mar Menor, por ejemplo, se pretendía urbanizar en el primer avance del Plan General Municipal de Ordenación, y en el avance que se ha cerrado la exposición pública hace poco, se rebaja de una zona no urbanizable de protección del Mar Menor a lo que se llama un suelo no urbanizable inadecuado genérico. Es decir, que ya no tiene protección ni de paisaje ni de nada, con lo cual un desarrollo urbanístico es mucho más sencillo. O por ejemplo, colocar invernaderos, y llenarlos de invernaderos, ahora es muy sencillo, porque no hay ningún nivel de protección, salvo que venga la comunidad autónoma ahora, que no tiene aprobado ni el plan de ordenación de recursos naturales de los espacios del Mar Menor, ni la estrategia de conservación del Mar Menor, llegue ahora y diga, declaramos este nivel de protección. Y luego, el campo de Cartagena, en la parte que rodea el Mar Menor, tuvo una de las primeras intentos en España de ordenación territorial, la ley de ordenación del Mar Menor, y unas directrices, pero fueron derogadas por los gobiernos del PP con las directrices del Mar Menor. Se anuló la ley de protección del Mar Menor y todo eso quedó absolutamente mal. No sé si había la tuya y alguna más. No sé si El cliente creo que también. ¿Existe algún ejemplo en algún lugar del mundo parecido a este caso que se haya revertido? Es decir, que haya cambiado la política, la ciudadanía haya... No sé, ¿existe algún caso del que se pueda hablar? Bueno, aquí tenemos ejemplos de reversión. Por ejemplo, Talblanque estuvo a punto de ser urbanizado con entre 4 y 5 mil viviendas. Esa urbanización se paró, no se hizo. El Pinar del Coterillo, de Cotorrillo, en San Pedro del Pinadal, estuvo a punto de ser urbanizado, no se urbanizó.
Lopollo, el primer proyecto de Lopollo, tenían varios miles de viviendas, una marina deportiva, campos de golf, se paró, todavía no está construido. En la isla de Ciervo se cortó la carretera de acceso, se intentó hacer un cable esquí, no se llegó a hacer el cable esquí. Cabo de Palos es reserva marina, se estuvo a punto de hacerse un puerto de 500 amarres, nunca se construyó. Puerto Mayor está parado del año 2005, tenían 900 barcos. Ahora hay, en la anterior legislatura, 3 de los 4 partidos políticos aprobaron que ya no se hiciera puerto y se restaurase. Habrá que ver ahora qué es lo que va a ocurrir con el nuevo gobierno, si algún partido de los que antes se oponía ahora puede estar a favor. Aquí tenemos ejemplos de reversión. Lo que ha hecho Vicente, por ejemplo, de que cada vez hay más fincas en la agricultura ecológica, es un buen ejemplo de reversión. Cada vez hay más gente en el campo de Cartagena que está haciendo agricultura ecológica. Nosotros conocemos gente nuestra, de nuestra asociación, que está practicando agricultura y recuperando paisajes. Y nosotros, por ejemplo, hemos comprado algunos terrenos en algunos sitios que también estamos haciendo cosas. Entonces, aquí ya hay ejemplos positivos. En los espacios naturales gestionados de esa manera, pero cada vez están un poquito mejor gestionados, ¿no? Hemos estado a punto de tener filtros verdes, que al final no se ha hecho ninguno. Ahora se está hablando de tirar toda el agua de los drenajes del campo de Cartagena, desnitrificarla, pero verterla al Mediterráneo. Nosotros no queremos que se haga eso, queremos que se hagan otras cosas, ¿no? Hay alguna finca que está reduciendo la superficie agrícola para obtener el sello suizo, igual algunos, ¿cómo se llama? Que utilizan permacultura también. En fin, hay algunas empresas del campo de Cartagena, hay muchas que están haciendo setos, bueno, muchas, que es una vez ya bastante, que están haciendo setos para mejorar el paisaje. Hay algunas que reducen la superficie, dejando una parte a recuperación de paisaje. Todavía no son cosas pequeñitas, todavía hay que saber algunas cosas. Y luego así hay muchos lugares en Europa donde incluso se hacen, por ejemplo, parques agrarios. París tiene un área agrícola alrededor, que son de 20 y tantas a 30.000 hectáreas, que es un parque agrícola, en el cual hay normas estrictas de cómo se practica la agricultura. La agricultura de cercanía, la mayor parte de los productos agrícolas se venden en la ciudad de París, no se exportan, se consumen a precios muy razonables, allí hay más que aquí también, pero bueno, son productos distintos, muchos productos que aquí se cultivan y ahí no se pueden cultivar. Hay muchos lugares donde se están haciendo no solo políticas de conservación del paisaje, sino incluso políticas de conservación de ciertas prácticas económicas, agrícolas, salinas, pesquerías, que van encaminadas en ese sentido. Pero también hay sitios que siguen nuestros mismos pasos. Nosotros la semana pasada estuvimos 3 días en Marruecos, en Nador, no sé si habéis estado alguna vez por allí, hay un mar menor, la mar Chica, que es idéntica al mar menor nuestro, prácticamente idéntica. Tiene un poquito menos de superficie, pero tiene una configuración igual que la del mar menor, y una manga de alrededor de 20 y tantos kilómetros que la separa del Mediterráneo. Está orientado hacia el norte, no hacia el este, como el nuestro. El desarrollo en general es mucho menor, pero allí la ciudad está creciendo de manera absolutamente desordenada. Tiene unos vertidos impresionantes de aguas residuales. Han hecho un trapase de un río en Burulla para meter regadíos que tienen canales de drenaje que están empezando a derivar aguas de ese cultivo hacia la mar Chica. Están empezando a hacer las primeras urbanizaciones. Han hecho un canal de 300 metros, nos están copiando a los españoles y ya están teniendo problemas graves de contaminación y problemas muy serios. O sea que tenemos algunos ejemplos para bien, pero desgraciadamente también tenemos ejemplos para mal. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. ¿Sabe usted si hay alcantarillado en la costa de las Cáceres a la mano? Lo Sí. que es la costa, ¿hay alcantarillado? Sí, ¿Todo es eso que- va a haber todos esos sitios? ¿Hay alcantarillado? A ver, en general, Ese agua sí, ¿y dónde la lleva? en general sí hay alcantarillado, pero el alcantarillado no funciona todo lo bien que debe ser. Entonces, Por esa ejemplo, agua por afectada, ejemplo, esa agua afectada, ¿dónde va? en general, en principio en general van a las depuradoras. A la depuradora. Sí, mirad, O al mar menor. os comento. En los últimos años habéis visto una acción de protesta, por ejemplo, en una depuradora que funcionaba mal, la de los Alcázares, que veíais la foto esa, estaba arrojando espuma a un canal de drenaje que luego terminaba, y veíais otra acción de protesta en la desembocadura de la Rambla del Albujón. La depuradora de los Alcázares, la depuradora de San Javier, que hace unos años os sonará que se desbordó, el agua se salió
eran depuradores de lagunaje, incluso una persona, no sé si quedó tetrapléjico, con una moto metido en las aguas residuales que invadían la carretera del aeropuerto, en fin, no sé cómo terminó aquello. Y la depuradora de San Pedro del Pinatar arrojaba al Mediterráneo las aguas muy mal depuradas. Esas 3 depuradoras se hicieron nuevas, completamente, financiadas por el gobierno del Estado. Entonces, en general, todas las aguas de esas depuradoras se utilizan para regadío, incluyendo la de San Pedro, que hasta hace poco vertía el Mediterráneo, pero creo que han terminado ya un canal de conexión con la red de riego, y en principio deben, esas aguas, si las depuradoras funcionan bien, que en general deben de funcionar bien, deben de ir todas a regadío. Lo que ocurre es que, primero, muchas de las conducciones de la red de alcantarillado están rotas, son obsoletas, no tienen capacidad suficiente para depurar bien las aguas, y en algunos sitios además tienen filtraciones de las aguas del subsuelo. Por ejemplo, La Manga. En La Manga en verano hay muchos sótanos de muchos edificios en los que se filtra el agua. Entonces, ese agua se bombea con estaciones de bombeo que se inyectan a la red de alcantarillado, y entonces en muchos sitios la red de alcantarillado tiene filtraciones y al final eso genera vertidos en distintos sitios. Y luego hay depuradoras, como en general aquí no tenemos separadas las redes de pluviales, las del agua de lluvia, de las aguas residuales. Cuando se produce una lluvia un poquito abundante, y no tiene que ser mucho, muchos de los sistemas de alcantarillado colapsan. Entonces muchas de las aguas que deberían de ir a la red de alcantarillado no van a la red de alcantarillado y van a parar a las ramblas, de las ramblas al Mar Menor, Yo le insisto, en distintos sitios. Porque se hacen las casas, y no hay alcantarillado, se hacen lo que se decía los pozos ciegos. ¿Y qué eran los pozos ciegos? Y a tocar los pedazos de agua. Porque si lo hacías ciego, todos los años tenían que sacar de gustavo. ¿Qué hacemos? Azul. Y como no hay red de alcantarillado, hoy todas las urbanizaciones que se hagan, las casas que se hagan, los siguen haciendo así, y todo eso va. Hombre, en principio las nuevas no se deben, pero hay muchas viejas que no tienen. Estamos de acuerdo con el deber. Es que el deber es una cosa y hacerlo es otra. Porque si no hay depuradora, no puede usted hacer nada. Bueno, pues en fin, que son cosas que Entonces, nosotros, ¿qué van a hacer? Tendrá que salir. son cosas que nosotros Y tenemos va, claras. O todo sea va que, al más menor. El año pasado, con mis nietos que vienen de Francia, fui a bañarme aquí a los Alcázares, al balneario San Antonio, un sitio magnífico porque hemos conocido, yo la he conocido, aguas medicinales. Las aguas del mar menor, que creo mi familia, mi hermana también por ello, mi cuñado también, porque todo estaba muy ubicado, me salieron todos. Y fui a bañarme, y tuve que salirme de incremento humano por todos sitios. Yo sé de dónde viene. Un dolor de barriga que le ha dado a alguien. Viene de las fosas que están tirando los pues esas cosas son las que Eso son no algunas de tiene las que hay que denunciar y se están eso no se denunciando. soluciona, hermano, no se planifica. La agricultura tendrá su parte. Pero es que esa parte, de esa no se habla. ¿Cómo que no se habla? Claro, Usted no me ha dicho nada de la alcantarillado. Si yo no sé usted, ¿por qué no lo sabe? Eso es porque Y no, le voy a decir una cosa. pero eso es porque no se quiere oír. No lo habrá querido oír, pero precisamente la primera acción de protesta que... La primera acción de protesta que... No, pues es que si ahí están las imágenes, las denuncias. Me pido a mi casa. No hace falta. No, pero y después lo voy a llevar yo al D7 que está enfrente de mi casa, a ver si las aguas que está tirando la depuradora son buenas o no son buenas. Han habido 4 señores, ya 4 inspecciones, y les he dicho, estas aguas son buenas para bañarse, se ríen. Estas aguas son buenas para más menor y se ríen. Pero usted ha visto la foto de la acción de protesta en los Alcázares. De protesta hemos hecho hasta Bruselas hemos mandado. Bueno, ya han funcionado, esa depuradora es nueva. Esa acción de protesta está hecha en el vertido de la depuradora al canal de 7. ¿Por qué no paran esas aguas? Esas aguas no deben de llegar, esas aguas tienen que ir a la agricultura. Estoy plenamente de acuerdo con usted. Y no hay nadie políticamente que diga, esto hay que hacerlo. Pero es que no tienes que llegar. Es más, tengo que hacerlo, cogerlo yo y después mandar a la cárcel. No, hombre, nosotros lo hicimos y no fuimos a la cárcel. Nosotros lo hicimos y no fuimos a la cárcel. No se sube el nivel porque a otro día por la mañana se ve la diferencia de lo que está pasando a los campos. Y eso va a la ronda del Bujón. La ronda del Bujón está llena de echar. Y tenemos el mosquito tigre, en Francia está todo lleno de mosquitos tigres, porque le están fundiendo ya por la noche, cerrando las ventanas y se quitaron toda la ropa. Y eso lo vamos a tener nosotros. Y eso, ¿por qué está? Pues cuando venga, si tienen
explicar porque se frote con alcohol, porque se frote con el Bueno, perdonad que me Bueno, ya te digo, perdón. hay que empezar poco a poco nosotros, el grupo ya empieza poco a poco. Hemos cogido 4 cañas, hemos puesto en agua y bueno, hemos colaborado. Poco a poco hemos bueno, gracias Pedro. Queríamos compartir contigo, y bueno, es un relieve de una palmera muy conocida en La Palma, una palmera de 13 brazos, una obra de un escultor, bueno, lo tenemos aquí muy cerca, vive en Los Alazares, de La Palma, y bueno, el año pasado hizo este relieve para compartirlo con todos vosotros, y bueno, qué mejor que conmigo. Muchas gracias. Bueno, vamos a tomarnos un poquito de palpa flora y un vino dulce que siempre viene.